El satén blanco de mi vestido pesaba como una armadura medieval, y el velo, bordado con hilos de plata, me impedía ver con claridad el rostro de los invitados que llenaban la catedral. Olía a incienso y a lirios, un aroma denso que se me pegaba a la garganta, impidiéndome respirar. A mi lado, Santino me apretaba la mano. Para todos los presentes, era un gesto de amor ansioso. Para mí, se sentía como un grillete. Habíamos decidido celebrar la boda civil y religiosa el mismo día, en una ceremonia conjunta para simplificar trámites. Según él, sobre el altar, junto al sacerdote, esperaba al juez del registro civil con el libro abierto. Todo parecía perfecto. La música de los violines, la luz filtrándose por los vitrales, las sonrisas de envidia de mis primas. Pero mi corazón no latía con emoción nupcial, latía con el ritmo frenético de una presa que acaba de escuchar el chasquido de una rama seca en el bosque. Miré hacia la primera fila. Allí estaba Vittorio, mi abogado. No sonreía. Tenía la mano dentro de su saco, tocando algo, y sus ojos estaban clavados en Santino con la intensidad de un francotirador. Y así comenzó todo. El órgano de la catedral resonó con los primeros acordes de la marcha nupcial, una vibración profunda que sentí en las plantas de los pies, atravesando las suelas de mis zapatos de diseño. Caminar hacia el altar del brazo de mi tío Alberto, el único pariente masculino que me quedaba, debería haber sido el momento cumbre de mi vida, pero cada paso se sentía como una sentencia. Miré hacia adelante, a través del encaje del velo que difuminaba el mundo en una neblina blanca. Allí estaba Santino, impecable en su smoking hecho a medida, con esa postura relajada y segura de sí mismo que me había cautivado desde el primer día. Me sonreía con esa calidez que parecía prometer que todo, absolutamente todo, estaría bien si solo me dejaba caer en sus brazos. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que un extraño se convirtiera en el dueño de mi destino en menos de 6 meses? La respuesta era dolorosamente simple: soledad. Conocí a Santino en la gala de beneficencia de la Fundación Portuaria, apenas 3 meses después de enterrar a mi padre. Yo estaba en una esquina, sosteniendo una copa de champán que no pensaba beber, sintiéndome pequeña dentro de mi vestido negro, rodeada de tiburones empresariales que solo se acercaban para evaluar si la hija del capitán tenía la fuerza para mantener el imperio a flote o si era el momento de atacar. De entonces apareció él. No me habló de negocios, no me dio el pésame con esa voz falsa y compasiva que todos usaban. Simplemente se acercó. Señaló a un grupo de inversores que reían ruidosamente cerca del Buffett y dijo: apuesto 10-1 a que el de la corbata roja está intentando venderle un tiempo compartido al obispo. Me reí. Fue la primera vez que me reí en meses. Una risa genuina, que me dolió en el pecho de lo oxidada que estaba. Santino era encantador, sí, pero de una manera que parecía inofensiva. Se presentó como consultor de inversiones. Un hombre de mundo que hablaba 3 idiomas y tenía anécdotas fascinantes sobre viñedos en la Toscana y safaris en Botsuana. Me hizo sentir interesante, no por mi dinero, sino por mí. Me escuchó hablar de mi pasión por la logística, de mis miedos sobre el futuro de la empresa, de lo mucho que extrañaba la voz grave de mi padre. No necesitas ser él, Ginebra, me dijo esa noche, mirándome a los ojos con una intensidad que me desarmó. Solo necesitas ser tú, y tú eres brillante. Me enamoré con la desesperación de quien se está ahogando y encuentra una tabla de madera en medio del océano. Santino llenó los silencios de mi mansión vacía. Llenó los fines de semana solitarios con escapadas sorpresa y cenas a la luz de las velas. Se convirtió en mi confidente, en mi asesor, en mi refugio. Nunca cuestioné su pasado. ¿Por qué lo haría? Parecía tener dinero, vestía bien, conocía a gente importante. Y sobre todo, parecía amarme. Eres lo mejor que me ha pasado, me susurraba por las noches, acariciándome el pelo. No quiero tu imperio, Ginebra. Te quiero a ti. Si mañana perdieras todo, yo seguiría aquí. Esas palabras, esas malditas palabras, fueron el cemento con el que construí mi propia prisión. Porque cuando alguien te dice exactamente lo que necesitas oír en tu momento más débil, no es amor, es estrategia. Y ahora, caminando hacia él, en este pasillo interminable, con 300 invitados observando, finalmente podía ver los hilos de la marioneta. Pero ya era tarde. El juez estaba esperando. El contrato estaba impreso, y yo estaba caminando voluntariamente hacia la guillotina, sonriendo bajo el velo, mientras por dentro gritaba. Llegar al altar fue el resultado de una carrera vertiginosa, un sprint emocional que me dejó sin aliento y sin capacidad de análisis. Todo comenzó apenas 4 meses después de conocernos. Durante un fin de semana, en un viñedo privado en el Valle de Guadalupe, Santino había orquestado el escenario con la precisión de un director de cine. Una cena bajo las estrellas, velas flotantes en la piscina y un cuarteto de cuerdas tocando mi pieza favorita de Vivaldi. Cuando se arrodilló y sacó esa caja de terciopelo azul, el diamante que brillaba dentro no me cegó tanto como sus palabras. Ginebra, he pasado 36 años buscando mi lugar en el mundo, me dijo con los ojos húmedos. Y resulta que mi lugar eres tú.
no quiero esperar. No quiero noviazgos largos ni protocolos sociales. La vida es frágil, mi amor. Tú lo sabes mejor que nadie. Tu padre se fue de un día para otro. ¿Quién nos asegura que tenemos tiempo? Mencionó a mi padre. Usó mi dolor más profundo, mi miedo más primitivo a la pérdida repentina, para cerrar el trato. En ese momento, me pareció un gesto de profunda empatía, una filosofía de carpe diem romántica. Ahora veo que fue una manipulación quirúrgica. Sabía qué botón apretar para desactivar mi lógica. Sí, susurré, llorando. Sí, quiero. Pero la euforia duró poco. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos con vistas a las vides, Santino dejó caer la bomba. Estaba pensando. ¿Por qué esperar al próximo año? Dijo, untando mermelada en su tostada con una casualidad ensayada. Casémonos el mes que viene. Dejé mi taza de café sobre la mesa con un golpe seco. ¿El mes que viene? Santino, eso es imposible. Organizar una boda así toma tiempo. Además, la empresa está en pleno cierre fiscal. Él me tomó la mano por encima de la mesa, deteniendo mis objeciones con su calidez. El dinero lo soluciona todo, Ginebra. Contratamos a la mejor wedding planner. Yo me encargo de los detalles si tú estás ocupada. Se inclinó hacia mí, intenso. No quiero pasar ni un día más siendo solo tu novio. Quiero ser tu esposo. Quiero que seamos un equipo legal, espiritual, total. ¿Qué nos impide hacerlo ya? ¿El qué dirán? Me sentí acorralada por su pasión. ¿Cómo le dices que no a un hombre que parece tan desesperado por amarte? Acepté. Dije que sí a la prisa, ignorando esa pequeña voz en mi nuca que me decía que las cosas buenas se cocinan a fuego lento, no en microondas. Cuando regresé a la ciudad y anuncié la fecha, las reacciones no fueron las que esperaba. Mis amigas sonrieron, pero vi las miradas que intercambiaban entre ellas. ¿Tan rápido?, decían sus ojos. ¿Estará embarazada? ¿Está desesperada? Pero la reacción más fría, la que realmente me dolió, fue la de Vittorio. Vittorio había sido el abogado de mi padre durante 20 años. Me había visto crecer, había gestionado mis fideicomisos y me había protegido de los buitres cuando papá murió. Lo cité en mi oficina para darle la noticia y pedirle que iniciara los trámites civiles. Vittorio escuchó en silencio, sentado en el sillón de cuero, girando un bolígrafo entre sus dedos largos y huesudos. No sonrió. Ni una sola vez. Un mes repitió con su voz ronca de fumador: Ginebra, esto es imprudente. Es romántico, Vittorio, repliqué, defensiva. Estamos enamorados. No tenemos 20 años para jugar a las citas. Sabemos lo que queremos. Tú sabes lo que quieres. Él sabe lo que necesita, dijo Vittorio, levantándose y caminando hacia el ventanal que daba al puerto. He investigado un poco a tu Romeo. Sentí que la sangre se me subía a la cara. ¿Lo investigaste? ¿Sin mi permiso? Es mi trabajo proteger tus activos, incluso de tus propias hormonas, dijo él, girándose bruscamente. Santino Rinaldi, consultor. Su currículum es vago. Muchas sociedades en paraísos fiscales, muchos proyectos en desarrollo. No hay tierra firme bajo sus pies, Ginebra. No tiene propiedades a su nombre en este país. Ni coche. Todo es leasing. Es un hombre de mundo, Vittorio. Viaja constantemente. No le interesa acumular ladrillos. A los hombres de negocios siempre les interesa acumular, Ginebra. Vittorio se acercó al escritorio y apoyó las manos sobre la madera, invadiendo mi espacio. Escúchame bien. Los hombres ricos no tienen prisa por casarse. Tienen prisa por firmar acuerdos, por cerrar ventas, por huir. Pero nunca por atarse legalmente, a menos que ganen algo enorme con ello. Basta. Grité, poniéndome de pie. Estás siendo un cínico amargado. Papá confiaba en ti, pero eso no te da derecho a insultar a mi prometido. Santino me ama. Él no necesita mi dinero, tiene sus propios negocios. Vittorio me sostuvo la mirada durante unos segundos eternos. Vi decepción en sus ojos. Decepción porque la hija del capitán estaba comportándose como una adolescente encaprichada. Muy bien, dijo finalmente, enderezándose y abrochándose el saco. Prepararé los papeles. Pero te advierto, Ginebra, la prisa es la madre del error. Y en un matrimonio con tu patrimonio, un error te puede costar el imperio por el que tu padre trabajó hasta morir. Salió de mi oficina sin despedirse. Yo me quedé temblando de rabia, convencida de que Vittorio estaba celoso, de que era un viejo paranoico que no entendía el amor moderno. Llamé a Santino para contarle, buscando su consuelo. Él me escuchó, se rió suavemente y me dijo: pobre Vittorio, debe ser triste ver la felicidad ajena y solo pensar en contratos. No te preocupes, mi amor. Cuando estemos casados, le demostraremos que se equivoca. Colgué el teléfono sintiéndome aliviada, reafirmada. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, la frase de Vittorio resonaba en la oscuridad de mi habitación, vacía como un eco molesto que no podía callar. Tienen prisa por huir. ¿De qué estaba huyendo Santino? Una semana después de la discusión con Vittorio, Santino me invitó a cenar a un restaurante exclusivo en la zona financiera. Estaba radiante, pidiendo vino caro y hablando entusiasmado sobre nuestra luna de miel en Bora Bora.
pero hacia el final de la cena, cuando llegaron los postres, su tono cambió. Se volvió serio, casi solemne, adoptando esa postura de hombre de negocios responsable que yo tanto admiraba. Ginebra, hay algo de lo que tenemos que hablar, dijo, apartando su plato. Algo aburrido, pero necesario. Los papeles sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Te refieres al acuerdo prenupcial? Exacto. Santino asintió. Sé que Vittorio te habrá llenado la cabeza con sus protocolos legales estándar. Separación de bienes, cuentas blindadas. Lo típico para proteger a la heredera. Y lo entiendo. De verdad lo entiendo. Hizo una pausa, mirándome a los ojos con una vulnerabilidad ensayada. Pero me duele, Ginebra. Me duele pensar que vamos a empezar nuestra vida juntos con un pie en el divorcio. ¿Qué mensaje le estamos mandando al universo si firmamos un papel que dice esto es mío y esto es tuyo? ¿No se supone que el matrimonio es nosotros? Tomó mi mano sobre el mantel blanco. Su piel estaba cálida, persuasiva. He estado pensando. Tengo inversiones importantes a punto de madurar. Proyectos de capital riesgo en Asia. Son volátiles, pero muy rentables. Si nos casamos bajo separación de bienes, cualquier ganancia que yo genere será solo mía. Y yo no quiero eso. Quiero que sea nuestra. Quiero construir un imperio juntos, Ginebra. Fusionar tu logística con mi capital de inversión. Imagina lo que podríamos hacer. Me pintó un cuadro seductor, nosotros dos, una pareja de poder, conquistando el mercado global mano a mano. No yo sola cargando el peso de la herencia de mi padre, sino con un socio igualitario. ¿Qué propones? Pregunté, hipnotizada por la visión. Sociedad conyugal, dijo, soltando las palabras como si fueran un regalo. Una fusión total. Mis activos, tus activos, todo en una sola bolsa. Riesgo compartido, éxito compartido. Es un acto de fe, lo sé. Pero yo estoy dispuesto a poner todo lo que tengo a tu nombre si tú haces lo mismo. Confianza absoluta. Sin redes de seguridad, la propuesta sonaba increíblemente romántica y, al mismo tiempo, aterradora. Mi padre siempre me había dicho, en los negocios, nunca apuestes lo que no puedes permitirte perder. Y la empresa no era solo dinero. Era el legado de mi familia, eran 300 empleados que dependían de mí. Santino. Es un paso enorme. La empresa tiene estatutos, hay socios minoritarios. No es tan simple, lo sé, mi amor. No te pido que decidas ahora. Me besó la mano. Solo piénsalo. Piensa si quieres un matrimonio de abogados o un matrimonio de compañeros de vida. Yo ya le pedí a mi abogado que redactara un borrador, solo para que veas que mis intenciones son transparentes. Léelo. Sin compromiso. Al día siguiente. Un mensajero entregó un sobre grueso en mi oficina. Lo abrí con manos temblorosas. El documento se titulaba Acuerdo de Capitulaciones Matrimoniales, Régimen de Sociedad Conyugal. Estaba redactado en un lenguaje legal denso, lleno de cláusulas sobre fondo común de inversiones y administración indistinta. Lo leí, intentando descifrar la jerga, pero mi mente volvía una y otra vez a la idea de la confianza absoluta. Si lo rechazaba, le estaba diciendo a Santino que no confiaba en él. ¿Estaba condenando nuestro matrimonio a ser una transacción fría antes de empezar? Decidí llevárselo a Vittorio. A pesar de nuestra pelea, él era el único que podía traducir esto. Cuando entré en su despacho, Vittorio estaba revisando unos contratos. Levantó la vista y, al ver el documento en mi mano, su expresión se endureció. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque creo que ya lo sospechaba. La propuesta de Santino. Quiere sociedad conyugal. Dice que quiere compartir sus inversiones futuras conmigo. Vittorio soltó una risa seca, carente de humor. Me arrebató el documento y empezó a leer. A medida que avanzaba, sus ceños se fruncían más y más. Sus ojos se movían rápidos, escaneando, detectando las trampas invisibles para mí. Después de 10 minutos de silencio tenso, Vittorio tiró el documento sobre su escritorio con desprecio. Es brillante, él dijo. Retorcido, depredador y absolutamente brillante. ¿De qué hablas? Ginebra, esto no es una fusión. Es una absorción hostil disfrazada de romance. Vittorio golpeó el papel con el dedo índice. Mira la cláusula 4. Administración indistinta de los bienes sociales. Significa que cualquiera de los dos puede vender, hipotecar o liquidar activos sin la firma del otro. Pero eso aplica para los dos, defendí. Yo también podría vender sus cosas, él no tiene cosas, Ginebra, gritó Vittorio, perdiendo la paciencia. Ese es el truco. Él aporta futuras inversiones y proyectos intangibles. Tú aportas una flota de barcos, almacenes y cuentas bancarias reales. Si firmas esto, al día siguiente de la boda, él puede ir al banco y pedir un préstamo millonario poniendo tu empresa como garantía. Y tú no podrías hacer nada para detenerlo. Me quedé helada. No haría eso. Me ama, no te ama. Ama tu liquidez. Vittorio me miró con una seriedad que me heló la sangre. Este documento está diseñado para una sola cosa. Permitirle acceso inmediato a tu capital para cubrir lo que sea que necesite cubrir. Deudas, juego, chantajes.
No lo sé, pero huele a desesperación financiera. Me senté en la silla, sintiendo que el mundo se tambaleaba. Vittorio estaba siendo bruto, pero sus argumentos eran lógicos. La cláusula de administración indistinta era peligrosa. ¿Qué hago?, pregunté, con voz pequeña. No firmes. Bajo ninguna circunstancia. Vittorio se inclinó hacia mí. Le vas a decir que aceptas la sociedad conyugal, pero con una cláusula de administración conjunta. Que para mover un solo centavo, se necesitan las dos firmas. Si sus intenciones son nobles, no tendrá problema. Si es un estafador, verás cómo se le cae la máscara. Salí de allí con el corazón dividido. Una parte de mí quería creer en Santino, en su visión romántica. La otra, la parte que era hija de mi padre, sabía que Vittorio tenía razón. Tenía que ponerlo a prueba. Tenía que ver si su amor sobrevivía a una cláusula de seguridad. Esa noche, cuando Santino llegó a mi casa, lo esperé con una copa de vino y una sonrisa nerviosa. Iba a lanzar la moneda al aire. Santino llegó poco después de las 8. Traía una botella de Barolo y esa sonrisa cansada pero afectuosa que siempre me hacía querer cuidarlo. Se quitó el saco, lo dejó sobre el respaldo del sofá y me besó. Fue un beso largo, profundo, uno de esos besos que parecen borrar el resto del mundo. Por un segundo, quise olvidar el documento que tenía sobre la mesa de centro, olvidar a Vittorio y sus advertencias, y simplemente dejarme llevar, pero el miedo es un ancla pesada. ¿Qué es esa cara? ¿Bella?, preguntó Santino, sirviéndose una copa de vino. Se sentó a mi lado, pasando un brazo por mis hombros. Pareces tensa. ¿Problemas en el puerto? No, el puerto está bien, dije, alejándome sutilmente de su abrazo para poder mirarlo a la cara. Necesitaba ver sus ojos cuando soltara la bomba. Estuve pensando en lo que hablamos ayer, sobre la sociedad conyugal. Santino sonrió, relajado. Ah, eso, me alegra. ¿Leíste el borrador? Es un gesto de amor, Ginebra, una forma de decir que somos uno solo. Sí, lo leí, y estoy de acuerdo con la idea de fondo, mentí, sintiendo que el corazón me latía en la garganta. Quiero que construyamos juntos. Pero, hay un detalle técnico que quiero ajustar. Tomé el documento y señalé la cláusula que Vittorio había marcado con rojo en mi mente. La cláusula de administración indistinta. Mi abogado dice que es arriesgada. Para los dos. Traté de sonar casual, pragmática. Propongo cambiarla por administración conjunta. Que para cualquier movimiento de capital importante se necesiten las dos firmas. Así nos protegemos mutuamente de errores o impulsos. Es lo justo, no esperé. Esperé ver esa máscara caer que Vittorio me había prometido. Esperé ver ira o pánico. Pero Santino no gritó, no se enfadó. Hizo algo mucho peor, se rompió. Vi cómo la luz se apagaba en sus ojos. Dejó la copa de vino sobre la mesa con una lentitud dolorosa. Sus hombros cayeron. Me miró no con furia, sino con una decepción tan profunda que sentí que le había clavado un cuchillo en el pecho. ¿Administración conjunta?, repitió en voz baja, sacudiendo la cabeza. Ginebra, ¿sabes lo que significa eso en la práctica? Significa que tengo que pedirte permiso para respirar. Significa que, si quiero hacer una inversión rápida para sorprenderte, tengo que ir a buscarte para que me firmes un papelito como si fuera tu empleado. No es así, Santino. Es solo seguridad. No, no es seguridad. Es control. Su levantó del sofá y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Sabía que Vittorio iba a meter sus manos sucias en esto. Ese hombre no cree en nada, Ginebra. Es un parásito que vive del conflicto. ¿Y tú? ¿Tú dejaste que te envenenara? Se giró hacia mí. Sus ojos estaban húmedos. Yo te ofrecí mi vida entera en un papel. Te ofrecí mis sueños, mi futuro, sin condiciones. Y tú me respondes poniéndome una correa. ¿Crees que quiero tu dinero? Soltó una risa amarga. Dios, qué insulto. Pensé que me conocías. Pensé que sabías quién soy. Te conozco, pero no. No me conoces, me interrumpió, alzando la voz por primera vez. Si me conocieras, sabrías que el dinero para mí es un medio, no un fin. He vivido con millones y he vivido con nada. Y soy el mismo hombre, pero no puedo estar con una mujer que me mira y ve a un ladrón en potencia. Caminó hacia donde había dejado su saco y lo tomó. El pánico me invadió. Se iba. Estaba arruinando todo por una maldita cláusula. Santino, espera. No te vayas. Necesito pensar, Ginebra. Supuso el saco, con movimientos bruscos. Porque si vamos a empezar nuestro matrimonio, negociando como si fuera una fusión hostil, quizás no deberíamos casarnos. Esa frase me golpeó como un bofetón físico. Quizás no deberíamos casarnos. El miedo a la soledad, ese monstruo que vivía debajo de mi cama desde el funeral de papá, salió de su escondite y me agarró por el cuello. Imaginé mi vida sin él. Las cenas solas. El silencio en la casa. Volver a ser solo la empresaria fría. No podía soportarlo, no. Grité, corriendo hacia él y agarrándolo del brazo. Por favor, no digas eso. Perdóname. Tienes razón. Fui estúpida. Escuché a Vittorio y me dejé llevar por sus paranoias de viejo. Santino se detuvo, pero no se giró. Sentí la tensión en sus músculos bajo la tela del traje.
Me duele que confíes más en tu abogado que en tu futuro esposo, dijo con voz quebrada. No es verdad. Confío en ti. Te juro que confío en ti. Me abracé a su espalda, llorando. Olvida lo que dije. Olvida la cláusula. Firmaré lo que tú quieras. Solo, no te vayas. No me dejes sola. Hubo un silencio largo, tortuoso. Finalmente, Santino se giró. Me tomó la cara entre sus manos y me limpió las lágrimas con los pulgares. Su expresión era de una tristeza infinita, la de un santo perdonando a un pecador. No quiero que firmes porque te sientes culpable, Ginebra susurró. Quiero que firmes porque crees en nosotros. Porque sabes que yo nunca te haría daño. Creo en nosotros, eso yo sé. Te lo prometo. Me besó en la frente, un beso casto, de absolución. Está bien, mi amor. Olvidémoslo. Me abrazó fuerte, y yo me hundí en su pecho, sintiéndome aliviada, salvada. Pero saca a Vittorio de esto. Él es tóxico para nuestra felicidad. Esto es entre tú y yo. Sí, entre tú y yo, repetí. En ese momento, creí que había salvado mi relación. Creí que había elegido el amor sobre el cinismo. No me di cuenta de que acababa de darle a Santino exactamente lo que quería. La confirmación de que mi miedo a perderlo era más grande que mi instinto de supervivencia. Él sonrió contra mi pelo. Una sonrisa que no vi, pero que, días después, recordaría con un escalofrío. Había ganado. Y yo me había rendido, sin disparar una sola bala real. A la mañana siguiente, la resaca emocional era pesada, pero mi decisión estaba tomada. Tenía que sacar a Vittorio de la ecuación si quería paz en mi matrimonio. No podía tener a un perro guardián ladrándole a mi esposo en cada esquina. Fui a la oficina temprano, redacté una carta breve y formal y cité a Vittorio. Cuando entró, se notaba que había dormido poco. Traía la misma ropa de ayer y ojeras marcadas. Antes de que pudiera sentarse, le extendí el sobre. ¿Qué es esto?, preguntó, sin tocarlo. Es una notificación de suspensión temporal de tus servicios legales personales, dije, evitando mirarlo a los ojos. Seguirás con los asuntos de la empresa portuaria, por supuesto. Eres indispensable ahí, pero para mis asuntos privados, incluyendo la boda y los acuerdos prenupciales, voy a gestionarlo yo misma. Vittorio tomó el sobre y lo abrió. Leyó la carta en silencio. No hubo explosión ni gritos, solo una calma aterradora. Te chantajeó, ¿verdad?, dijo, doblando el papel con cuidado. Te amenazó con irse. Te hizo sentir culpable por protegerte. No me chantajeó, Vittorio. Me pidió confianza, algo que tú no entiendes. Me crucé de brazos, defensiva. Voy a firmar el acuerdo de sociedad conyugal tal como está, sin modificaciones. Vittorio me miró con una mezcla de pena y furia contenida. Ginebra, tu padre me hizo prometer que cuidaría de ti. Si firmas ese papel, estás entregando las llaves del reino a un hombre que ni siquiera ha demostrado tener un reino propio. Es un suicidio financiero. Es mi decisión, corté, tajante. Y si no puedes respetarla, entonces quizás no deberías seguir en la empresa tampoco. Fue un golpe bajo, lo sabía. Vittorio había construido esa empresa junto a mi padre. Amenazarlo con el despido total era cruel, pero funcionó. Vittorio cerró la boca, apretó la mandíbula y asintió una vez, secamente. Como desees. Pero recuerda esto, cuando el barco se hunda, no me llames para achicar el agua. Llámame para decirme que tenía razón. Salió de la oficina y cerró la puerta con una suavidad que dolió más que un portazo. Me quedé sola, temblando, pero convencida de que había hecho lo necesario para proteger mi futuro con Santino. Los días siguientes fueron una vorágine de preparativos de boda. Santino estaba eufórico. Volvió a ser el hombre encantador y detallista del principio. Me enviaba flores, organizaba las pruebas del menú, se encargaba de la música. Todo parecía perfecto, pero el destino tiene formas curiosas de abrirte los ojos. 3 días antes de la boda, fuimos a una última prueba de vestuario en la sastrería. Santino se estaba probando el chaleco mientras yo esperaba en la sala contigua, revisando correos en mi teléfono. De repente, él salió apresurado hacia el baño privado del local, con su celular pegado a la oreja. Dejó la puerta entreabierta, probablemente pensando que yo estaba distraída o que la música ambiental cubriría su voz. No fue así. Me acerqué a un espejo cerca del pasillo para ajustarme un pendiente y escuché su voz. No era el tono dulce que usaba conmigo. Era un tono agudo, desesperado, casi agresivo. Te dije que el lunes. El maldito lunes a primera hora tienes la transferencia. Hubo una pausa, alguien le gritaba al otro lado. No me vengas con amenazas ahora, Marco. Ya está hecho. La estúpida firmó todo. Tengo el control total a partir del sábado. Me congelé. Mi mano se quedó suspendida en el aire, tocando mi oreja. La estúpida firmó todo, sí. La empresa entra como garantía. Es liquidez inmediata. Santino se rió, una risa nerviosa y fea. Cubrimos tu deuda, la mía, y nos sobra para alargarnos a Macao un par de meses mientras ella averigua qué pasó. No, ella no sospecha nada. Está tan desesperada por no estar sola que firmaría su sentencia de muerte si se lo pido con una sonrisa. El mundo se detuvo. El sonido de la sangre en mis oídos ahogó la música de fondo.
Sentí una náusea violenta subir por mi garganta. Ahí estaba, la verdad desnuda y sucia. No había amor, no había nosotros, había deudas, había un tal Marco, y había una mujer estúpida y desesperada a la que iban a despojar de todo el lunes por la mañana. Santino siguió hablando, bajando la voz, pero ya había escuchado suficiente. Tranquilo. El lunes somos ricos, hermano. Aguanta los rusos 2 días más, colgó. Escuché la cadena del inodoro, el ruido del grifo. Iba a salir, el pánico me invadió. Si él me veía ahora, si veía mi cara, sabría que lo había descubierto. Y si estaba involucrado con gente peligrosa, los rusos. Marco no sabía de qué sería capaz si se sentía acorralado antes de la boda. Corrí de puntillas de vuelta al sofá donde estaba antes. Me senté y agarré una revista de novias al azar. El corazón me latía tan fuerte que temía que se viera a través de mi blusa. Santino salió del baño, secándose las manos en el pantalón. Me miró. Sonrió esa sonrisa que yo amaba, esa sonrisa que ahora me parecía la mueca de un tiburón. Perdón, amor. Problemas con el proveedor de las flores, dijo, acercándose para besarme. ¿Todo bien? Estás pálida, me obligué a no retroceder. Me obligué a respirar. Son los nervios, dije, y mi voz sonó extraña. Lejana, solo. Nervios de novia. Tranquila. Va a salir todo perfecto. Me acarició la mejilla. En 3 días seremos marido y mujer. Y nada nos podrá separar. Me dio un beso en la frente. Sentí asco. Un asco profundo, físico. Pero también sentí algo más, algo frío y duro, que nacía en mi estómago. Desplazando al miedo. Era odio. Esperé a que terminara su prueba. Me despedí alegando dolor de cabeza y me subí a mi coche. No fui a casa. Conduje directamente al único lugar donde podía encontrar ayuda, al único hombre que me había dicho la verdad y al que yo había echado. Llegué al edificio de Vittorio. Subí sin anunciarme. Golpeé su puerta como una loca. Cuando abrió, en mangas de camisa y con un vaso de whisky en la mano, me miró con sorpresa. Ginebra, no lo dejé terminar. Entré como un huracán y me di la vuelta para mirarlo. Con las lágrimas corriendo por mi cara, pero con los ojos ardiendo de furia. Tenías razón, dije. Temblando, tenías razón en todo. Es un estafador. Me llamó estúpida, dijo que iba a hipotecar la empresa el lunes para pagarle a unos rusos. Vittorio dejó el vaso sobre una mesa. Su expresión cambió de sorpresa a una concentración letal. Ya no era el abogado ofendido, era el general en tiempos de guerra. Siéntate, lo ordenó, y cuéntamelo todo. Palabra por palabra. Le conté lo que escuché en el baño. La deuda, Marco. La burla sobre mi soledad. Cuando terminé, esperaba un te lo dije. Esperaba un sermón. Pero Vittorio se acercó, se arrodilló frente a mi silla y tomó mis manos heladas. Lo siento, Ginebra. Siento mucho que te hayan roto el corazón así, no me rompieron el corazón. Vittorio, respondí, secándome las lágrimas con rabia. Me lo mataron. Y ahora quiero devolvérselo. Quiero destruirlo. Quiero que sienta el mismo terror que yo sentí al escuchar esa llamada. Vittorio sonrió. Una sonrisa lenta, afilada. Peligrosa, entonces no canceles la boda. ¿Qué? Lo miré confundida. ¿Quieres que me case con él? Quiero que lo lleves al altar. Quiero que crea que ha ganado hasta el último segundo. Vittorio se levantó y caminó hacia su escritorio. Sacando un bloc de notas. Si cancelas ahora, él huirá. Desaparecerá y buscará otra víctima. Pero si lo llevamos hasta la firma, podemos exponerlo públicamente. Podemos humillarlo frente a toda la sociedad que él tanto desea impresionar. Y podemos asegurarnos de que sus acreedores sepan exactamente dónde encontrarlo cuando se den cuenta de que no habrá dinero. Me miró fijamente. ¿Tienes la fuerza para actuar durante 3 días más, Ginebra? ¿Puedes sonreírle al hombre que te quiere robar mientras preparamos su tumba? Pensé en mi padre, en el capitán. Pensé en cómo defendía sus barcos de las tormentas. Yo era su hija, sí, dije, puedo hacerlo. Hagámoslo pedazos. El día de la boda amaneció con un cielo azul insultante. Un día perfecto para una tragedia griega disfrazada de cuento de hadas. Vittorio y yo habíamos pasado las últimas 72 horas diseñando la trampa. No habíamos dormido. Él redactando documentos legales alternativos, yo interpretando el papel de la novia enamorada y ansiosa. Fue la actuación de mi vida. Desayuné con Santino. Sonreí cuando hablaba de nuestro futuro, dejé que me besara sin vomitar. Cada vez que me tocaba, visualizaba el momento de su caída para no salir corriendo. Y ahora, de vuelta en la catedral, con el olor a incienso asfixiándome. La obra llegaba a su clímax, el juez del registro civil, un hombre bajito y sudoroso, que Santino había recomendado probablemente sobornado para agilizar el trámite, abrió el gran libro de actas sobre el altar. El sacerdote esperaba a un lado para la bendición religiosa posterior. Santino me miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de lujuria y codicia. Estaba a minutos de conseguir el botín.
Apretó mi mano. Estás temblando, mi amor, susurró. No tengas miedo. Es solo una firma, no tengo miedo, Santino, le respondí. Y esta vez no mentí. Lo que sentía era adrenalina pura. El juez carraspeó. Estamos aquí reunidos para unir en matrimonio civil a Santino Rinaldi Ginebra Valdés. Su voz resonó en la nave. Antes de proceder a las firmas, debo confirmar el régimen patrimonial elegido por los contrayentes. Según la documentación presentada previamente, Santino se enderezó, inflando el pecho. Estaba saboreando el momento. El régimen es de sociedad conyugal con administración indistinta, terminó el juez. Un murmullo recorrió las primeras filas. Mis tías cuchicheaban. Mis amigos intercambiaban miradas de alarma. Todos sabían lo que eso significaba. La heredera estaba entregando la corona. Correcto, dijo Santino, con voz fuerte y clara. Procedamos. El juez me extendió la pluma. Una pluma de oro, por supuesto. Santino ya había firmado el acta previa en la sacristía. Un trámite para ganar tiempo. Ahora solo faltaba mi rúbrica en el libro oficial frente a todos. Tomé la pluma. Mi mano flotó sobre el papel. Santino contenía la respiración. Podía sentir su ansiedad vibrando en el aire. Firma, estúpida, firma, debía estar pensando, en ese instante preciso. Una voz ronca y potente cortó el silencio de la catedral como un trueno. Un momento. Todas las cabezas se giraron. Vittorio se puso de pie en la primera fila. Llevaba su mejor traje oscuro y sostenía una carpeta de cuero negro. Caminó hacia el altar con pasos largos y decididos, ignorando los jadeos de la multitud. Santino se puso pálido. Su máscara se resquebrajó. ¿Qué haces aquí, Vittorio? Siseó, olvidando el micrófono del juez que amplificó su furia. No estás invitado a esta parte, soy el representante legal de la familia Valdés y custodio de los estatutos de la empresa, dijo Vittorio, subiendo los escalones del altar sin pedir permiso. Y tengo una objeción legal urgente que presentar antes de que esa pluma toque el papel. El juez, confundido, miró a Santino y luego a Vittorio. Señor, esto es irregular, lo que es irregular. Señor juez, interrumpió Vittorio, abriendo su carpeta, es que se pretenda firmar un acta basada en un documento fraudulento. ¿Fraudulento?, grité yo, fingiendo sorpresa, llevándome una mano al pecho. Vittorio, ¿de qué hablas? Santino me agarró del brazo, fuerte, casi lastimándome. No lo escuches. Ginebra. Está loco. Está celoso. Juez, sáquelo de aquí, suéltela, lo ordenó Vittorio, con una voz que hizo eco en la bóveda. O añadiré agresión a la lista de cargos. Santino me soltó como si quemara. Vittorio se giró hacia la congregación, hacia las cámaras de video que grababan la boda del año. Hace 3 días. Se descubrió una irregularidad en los balances presentados por el señor Rinaldi para la fusión de bienes. Vittorio sacó un documento. Según este informe de auditoría forense, el señor Rinaldi no posee activos líquidos. De hecho, posee una deuda acumulada de $4 millones con entidades no bancarias y con prestamistas de dudosa reputación. El silencio en la catedral era absoluto. Santino estaba lívido, miraba a Vittorio con odio puro, pero también con terror. Eso es mentira, balbuceó Santino, son calumnias. Te voy a demandar, puedes intentarlo, dijo Vittorio con calma. Pero primero tendrás que explicarle a tu prometida por qué planeabas hipotecar su empresa este lunes a las 9 de la mañana para pagarle a un tal Marco. La mención del nombre Marco fue el golpe de gracias. Santino retrocedió un paso, como si le hubieran dado un puñetazo. Me miró, buscando apoyo, buscando a la estúpida que siempre lo perdonaba. Ginebra, no le creas. Es un malentendido. Yo lo miré y dejé caer mi actuación. Mi rostro, que había estado lleno de confusión fingida, se transformó en una máscara de hielo. Lo sé, Santino, dije, mi voz amplificada por el micrófono. Sonó clara y letal, lo sé todo. Te escuché en el baño de la sastrería. El jadeo colectivo de los 300 invitados fue ensordecedor. Escuché cómo me llamabas estúpida, escuché tus planes de fuga, y escuché cómo vendías mi futuro por teléfono. Ginebra. Santino intentó acercarse, pero Vittorio se interpuso, bloqueándole el paso, por eso continuó. Mirándolo fijamente, esta mañana, antes de venir aquí, firmé una transferencia de acciones. El 100% de mis acciones en la empresa portuaria han sido traspasadas a un fideicomiso blindado a nombre de una fundación benéfica. Con Vittorio como administrador único temporal, Santino abrió los ojos desmesuradamente. ¿Qué? ¿Significa que soy pobre? Santino sonreí, una sonrisa cruel. Al menos en papeles. Si te casas conmigo ahora, te casas con una mujer que tiene el saldo de su cuenta personal y muchas deudas de boda por pagar. No hay empresa que hipotecar. No hay fusión. No hay dinero para Marco. La realidad lo golpeó como un tren. Vi cómo hacía los cálculos mentales en tiempo real. Sin la empresa, yo no le servía. Sin la empresa, él era hombre muerto. Tú
perra maldita, susurró. Y el micrófono captó cada sílaba de su veneno. Me tendiste una trampa. Tú me tendiste una trampa primero, repliqué. Yo solo cerré la puerta. Santino miró a su alrededor. Vio las caras de desprecio de mis amigos, la confusión del juez, la frialdad de Vittorio. Y vio algo más. En la puerta de la catedral. Dos hombres grandes, vestidos con trajes baratos que no encajaban con la elegancia del evento, estaban parados observando. Santino los reconoció. Se puso blanco como el papel. Eran los cobradores de Marco. Vittorio se había asegurado de que recibieran una invitación anónima con la hora y el lugar exacto donde su deudor estaría disponible. Creo que tienes visitas. Santino, dijo Vittorio, señalando hacia la entrada. Y no parecen muy felices. Santino miró a los hombres, luego me miró a mí con un odio visceral. Esto no se queda así, escupió. ¿Me las vas a pagar? Ya pagué suficiente, Santino. Pagué con mi tiempo y mi confianza. Ahora te toca a ti. Santino no esperó más. No hubo defensa ni súplicas de amor. Su instinto de supervivencia se activó. Se dio la media vuelta y salió corriendo por el pasillo lateral de la catedral, huyendo del altar, huyendo de mí, y corriendo directamente hacia los brazos de sus acreedores que lo esperaban en el atrio. Me quedé sola frente al altar. El juez cerró el libro con un golpe seco. Supongo que las ceremonias se cancelan, dijo, incómodo. Al contrario, dije, quitándome el velo y dejándolo caer al suelo. La fiesta sigue, solo que ahora celebramos mi libertad, no mi condena. Me giré hacia Vittorio. Él me miraba con una mezcla de orgullo y alivio. Le sonreí, una sonrisa verdadera, cansada pero limpia. Gracias, le dije. Para eso estamos los cínicos, jefa, respondió él, ofreciéndome su brazo. ¿Nos vamos? Tengo entendido que hay un banquete pagado y mucho champán que no se puede desperdiciar. Tomé su brazo, y bajamos juntos las escaleras del altar, caminando hacia la salida, no como novia y abogado, sino como sobrevivientes de un naufragio que habíamos evitado en el último segundo. Salimos de la catedral y el sol de mediodía me golpeó la cara, un contraste violento con la penumbra de incienso y mentiras que dejábamos atrás. El atrio, que debía ser el escenario de una lluvia de arroz y pétalos de rosa, se había convertido en un campo de batalla silencioso, a unos 50 metros, cerca de donde estaba estacionado el coche nupcial de época que Santino había alquilado, probablemente con una tarjeta de crédito robada. Vimos la escena final de su farsa. Santino no había llegado lejos. Los dos hombres de traje barato, los invitados de Vittorio, lo tenían flanqueado contra la puerta del vehículo. No había violencia explícita, no había golpes, pero el lenguaje corporal era inequívoco. Uno de ellos le sostenía el brazo con una firmeza que blanqueaba los nudillos, mientras le susurraba algo al oído. Santino, el hombre que hace 10 minutos estaba a punto de convertirse en el dueño de mi imperio, ahora parecía un niño asustado, encogido, sudando profusamente a pesar del aire acondicionado de la ciudad. Me detuve en lo alto de la escalinata. Con Vittorio a mi lado, ¿deberíamos llamar a la policía?, pregunté, sintiendo una punzada extraña, una mezcla de lástima y repugnancia. Vittorio se ajustó las gafas de sol oscuras, observando la escena con la frialdad de un forense. No respondió. La policía tiene protocolos, derechos, fianzas. Esos hombres, ellos tienen facturas. Créeme, Ginebra, Santino está más seguro en una celda que con ellos, pero esa es una lección que debe aprender por su cuenta. Además, técnicamente no ha cometido ningún delito aquí, salvo intentar casarse por interés, lo cual, lamentablemente, no está penalizado en el Código Civil. Vimos cómo metían a Santino en un sedán negro sin placas traseras. Él echó una última mirada hacia la iglesia. Me vio. Por un segundo, nuestros ojos se cruzaron a la distancia. Esperaba ver odio, pero vi súplica. Una súplica muda, patética. Ayúdame. Me di la media vuelta. Vamos, dije. No quiero ver más basura hoy. Bajamos las escaleras hacia la limusina que me esperaba. El chofer, el viejo Roberto, que había servido a mi padre durante décadas, nos abrió la puerta con una sonrisa que intentaba disimular su asombro. Había escuchado todo por los altavoces externos. ¿A la mansión, señorita Ginebra?, preguntó Roberto, quitándose la gorra. No, Roberto, le corregí, recogiendo la falda voluminosa de mi vestido para entrar al coche. Al salón de eventos. Tenemos 300 invitados confundidos que necesitan una explicación y mucho alcohol. Y yo necesito quitarme estos tacones. Dentro de la limusina, el silencio fue un bálsamo. Me dejé caer en el asiento de cuero, cerré los ojos y exhalé un suspiro que pareció vaciarme los pulmones por completo. La adrenalina empezaba a bajar y con ella llegaba el temblor. Mis manos empezaron a sacudirse incontrolablemente sobre mi regazo. Vittorio abrió el minibar, sacó una botella de agua mineral y me la pasó. Bebe, ordenó. Estás entrando en shock. Es normal. Acabas de desactivar una bomba nuclear emocional. Tomé la botella. Pero mis manos temblaban tanto que el agua se derramó un poco sobre el satén del vestido.
Maldita sean, maldecí y de repente empecé a reír. Una risa histérica, burbujeante, que me dolía en las costillas. Casi me caso con él, Vittorio. Casi le digo sí. Si tú no hubieras entrado. Si hubieras llegado 2 minutos tarde. Vittorio me miró y por primera vez en meses, su expresión se suavizó. Ya no era el abogado tiburón. Era el amigo de mi padre. Nunca hubiera llegado tarde, Ginebra. Llevaba 3 días cronometrando esta entrada. Hizo una pausa. Y sobre lo de la transferencia de acciones. Lo miré alarmada. ¿Qué pasa con eso? ¿Es legal? ¿Realmente me quedé sin nada? Vittorio soltó una carcajada breve. Por favor. ¿Crees que te dejaría despojarte de tu patrimonio así como así? El fideicomiso es real, sí, pero es rebacabal. Tienes el control total para disolverlo mañana mismo si quieres. Solo era un escudo temporal, un espantapájaros legal para asustar al cuervo. Me recosté, aliviada. Eres un genio del mal, Vittorio. Soy un abogado competente. A veces la línea es difusa. Llegamos al salón de eventos, un club exclusivo frente al mar. El aparcacoches nos miró extrañado al ver llegar a la novia, sin el novio, pero con el abogado. Entramos por la puerta principal, el salón estaba medio llenar. Muchos invitados se habían ido directamente desde la iglesia, escandalizados o incómodos. Pero los amigos verdaderos y la familia curiosa estaban allí, formando grupos de cuchicheos nerviosos, con copas de bienvenida intactas en las manos. Cuando entré, el murmullo cesó. La orquesta de jazz, que tocaba suavemente en el fondo, se detuvo. 300 pares de ojos se clavaron en mí, en la novia fugitiva, en la mujer que había montado un espectáculo en el altar. Podía haber huido, podía haberme escondido en el baño a llorar, pero recordé a mi padre. Recordé cómo entraba en las juntas de accionistas cuando las acciones caían. Con la cabeza alta y una sonrisa desafiante, caminé hacia el centro de la pista de baile. Tomé el micrófono del escenario y miré a mi alrededor. Buenas tardes a todos, dije. Mi voz sonó firme, amplificada por los altavoces. Sé que esperaban un brindis por los novios. Lamento decepcionarlos. El novio tuvo un problema de liquidez urgente y tuvo que retirarse. Hubo algunas risas nerviosas. Sin embargo, continué, la comida está pagada, el vino está abierto y la música está contratada. Así que hoy no vamos a celebrar una boda. Vamos a celebrar que a veces, justo a tiempo, nos damos cuenta de lo que valemos. Vamos a celebrar la lealtad de los que se quedan cuando el barco parece hundirse. Levanté mi copa hacia Vittorio, que estaba apoyado en una columna, observando desde la sombra, por la verdad. Brindé. Por la verdad, respondieron algunas voces tímidas al principio y luego más fuertes. La orquesta, captando la señal, empezó a tocar algo animado, un swing rápido. Me bajé del escenario. Mis amigas corrieron a abrazarme, algunas llorando, otras indignadas, todas queriendo detalles. Me dejé abrazar, dejé que me dijeran, te lo dije con la mirada. Pero por dentro, mientras la fiesta se reanimaba a mi alrededor, sentí una soledad nueva. No era la soledad desesperada que me había empujado a los brazos de Santino. Era una soledad limpia, fría, sí, pero sólida. Me acerqué a la mesa, donde Vittorio se había sentado solo, con una copa de whisky. ¿Bailas?, le pregunté. Él me miró por encima del borde de su vaso. Yo no bailo, jefa, y menos con clientas que casi arruinan mi tasa de éxito legal. Vamos, Vittorio. Me salvaste la vida. Lo menos que puedo hacer es pisarte los zapatos. Él suspiró, dejó el vaso y se puso de pie. Solo una canción. Y que conste en acta que esto es horas extres. Salimos a la pista. Mientras nos movíamos al ritmo de la música, apoyé la cabeza en su hombro un momento, cerrando los ojos. Me sentía agotada, vacía, pero segura. El peligro había pasado. Santino era historia. Pero mientras girábamos, no pude evitar preguntarme qué pasaría mañana, cuando la música parara, cuando el vestido blanco fuera a la tintorería o a la basura, y tuviera que volver a mi casa vacía. ¿Tendría la fuerza para enfrentarme al eco de mi propia estupidez? La fiesta terminó como terminan todas las celebraciones desesperadas, con un silencio abrupto y resaca anticipada. Los invitados se fueron yendo poco a poco, llevándose consigo los centros de mesa y el chisme del año. Me despedí de los últimos con una sonrisa que sentía pegada con pegamento industrial en mi cara. Cuando el salón quedó vacío, solo quedamos los camareros recogiendo copas rotas y Vittorio, que me esperaba en la puerta con las llaves de mi coche en la mano. Le había dado la noche libre a Roberto. Necesitaba conducir yo, o al menos no sentirme como una pasajera en mi propia vida. Pero Vittorio negó con la cabeza al ver mi estado. No vas a conducir, Ginebra. Estás agotada y llevas 3 copas de champán encima. Yo te llevo. No discutí. No tenía fuerzas. Me subí al asiento del copiloto de mi propio auto. Me quité los tacones definitivamente y apoyé los pies descalzos sobre la alfombrilla. El viaje hacia mi casa fue silencioso, pero no incómodo. Vittorio conducía con una mano, relajado, tarareando bajito la melodía de jazz que habíamos bailado.
Llegar a la mansión fue el verdadero golpe al entrar. La casa me recibió con la oscuridad y el olor a flores encerradas. El vestíbulo estaba lleno de regalos de boda que habían llegado días antes, cajas plateadas, electrodomésticos de lujo, sobres con dinero. En la mesa de entrada, una foto enmarcada de Santino y yo en el viñedo nos sonreía con una felicidad que ahora parecía obscena. Vittorio encendió la luz. Me vio mirar la foto. ¿Quieres que me quede?, preguntó con voz suave. Se había quitado la corbata y tenía el primer botón de la camisa desabrochado. Se veía humano, accesible. Negué con la cabeza. No. Necesito hacer esto sola. Necesito sacar su fantasma de aquí. Estaré con el teléfono encendido. A cualquier hora. Vittorio dudó un momento, luego se acercó y me dio un beso rápido en la mejilla. Estuviste valiente hoy, Ginebra. Tu padre estaría orgulloso. Esa frase fue la llave que abrió la compuerta. Esperé a que Vittorio saliera y escuché el motor de su coche alejarse. Cerré la puerta con doble llave y me apoyé contra la madera fría. Y entonces, grité hasta que me dolió la garganta. Grité de rabia, de vergüenza, de alivio. Me arranqué el vestido de novia, rompiendo la cremallera y rasgando el encaje, como si la tela estuviera contaminada. Lo dejé hecho un montículo blanco en el suelo del vestíbulo y lo pisé para caminar hacia la sala. La casa estaba infestada de él. Su chaqueta en el perchero, sus revistas de autos en la mesa, su olor a colonia cara impregnado en los cojines. Me moví como una poseída. Fui a la cocina, agarré bolsas de basura negras tamaño industrial y empecé la purga. Subí a la habitación principal. Abrí su armario. Saqué sus trajes italianos, sus camisas de seda, sus zapatos de cuero. Lo tiré todo dentro de las bolsas sin doblar nada. Escuché el crujido de las perchas rompiéndose. No me importaba. Quería borrarlo. Quería que no quedara ni una sola célula de Santino Rinaldi en mi santuario. Llené 5 bolsas. Las arrastré por el pasillo hasta la escalera y las dejé caer rodando hacia abajo, disfrutando del sonido sordo que hacían al golpear los escalones. Volví al dormitorio para revisar los cajones de su mesa de noche. Estaban casi vacíos, salvo por cargadores de teléfono y monedas sueltas. Santino siempre había sido cuidadoso, un hombre sin huellas. Pero en el fondo del último cajón, debajo del forro de papel, mis dedos tocaron algo frío y duro. Lo saqué. Era una libreta pequeña, de tapas negras, tipo Moleskine. Me senté en el borde de la cama, con el corazón latiéndome rápido. La abrí. No era un diario sentimental. Era un libro de contabilidad, pero no de dinero, sino de personas. Las primeras páginas estaban llenas de nombres de mujeres, con anotaciones al margen: Claudia, viuda reciente de inmobiliaria. Estatus, fallido, hijos entrometidos. Isabella, divorciada en cadena hotelera. Estatus, exprimida 50K, sentí náuseas. Santino no era un romántico impulsivo que había cometido errores. Era un depredador profesional, un cazador de fortunas en serie que estudiaba a sus presas. Pasé las páginas con dedos temblorosos hasta encontrar mi nombre: Ginebra Valdés. Objetivo principal: debajo de mi nombre había una lista detallada que me heló la sangre. Perfil: vulnerable emocionalmente, luto padre. Activos: empresa logística Valdés, 150 metros. Debilidad: soledad. Necesidad de validación intelectual. Estrategia: El Salvador. No hablar de dinero al principio. Atacar el ego: obstáculo: Vittorio abogado. Neutralizar o desacreditar. Leí la lista una y otra vez. Neutralizar. Atacar el ego. Cada gesto de amor, cada cena sorpresa, cada palabra de consuelo. Todo estaba guionizado. Él no se había enamorado de mi risa. Había estudiado mi psicología para explotar mis grietas. Vittorio tenía razón desde el principio. Yo no era una mujer para Santino, era un proyecto. Lancé la libreta contra la pared con tanta fuerza que se dobló. Me abracé las rodillas y empecé a llorar, pero esta vez no era un llanto histérico. Era un llanto silencioso, de duelo final. Lloraba por la Ginebra ingenua que había creído en cuentos de hadas. Lloraba porque esa Ginebra acababa de morir en esa habitación, asesinada por la verdad escrita en una libreta barata. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo. El maquillaje estaba corrido, tenía los ojos rojos y el pelo revuelto. Parecía una loca, pero detrás del desastre vi algo más. Vi a una sobreviviente. Me lavé la cara con agua helada, frotando hasta que la piel me dolió. Me quité los restos de rímel. Me miré de nuevo. Se acabó, le dije a mi reflejo. Bajé las escaleras, arrastrando las bolsas de basura hasta la puerta trasera. Las saqué a la calle, junto a los contenedores, bajo la luz amarillenta de las farolas. Mañana pasaría el camión y se llevaría los restos de Santino al vertedero. Donde pertenecían. Volví a entrar, cerré la puerta y puse la alarma. La casa estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. Se sentía limpia. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mientras bebía, mi teléfono vibró en la encimera. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con recelo. Era una foto borrosa, tomada en la oscuridad, de Santino. Estaba sentado en lo que parecía ser una sala de espera de hospital, con el labio partido y un ojo morado, mirando al suelo.
debajo de la foto. Un texto breve, deuda saldada parcialmente con bienes físicos. El resto sigue pendiente. Gracias por el aviso, señora Valdés. A.T.M. En Marcos sentí un escalofrío, pero no de miedo. Vittorio no solo había invitado a los cobradores a la boda, les había dado luz verde. Santino estaba pagando el precio de su ambición con sangre. Borré el mensaje y bloqueé el número. No sentí lástima. Santino había elegido su camino cada vez que escribió una nota en esa libreta negra. Me fui a la cama, sola, en medio de la cama enorme. Por primera vez en 6 meses, no necesité pastillas para dormir. La verdad, por dolorosa que fuera, era el mejor sedante. Mañana tendría que enfrentar a la prensa, a los abogados y a mi propia vergüenza pública. Pero eso sería mañana. Hoy era libre. El lunes por la mañana, el mundo no se detuvo por mi corazón roto, pero ciertamente hizo mucho ruido al respecto. Me desperté con el sonido incesante de las notificaciones en mi teléfono. No eran mensajes de condolencia, eran alertas de Google. Etiquetas en Instagram y titulares digitales. La novia a la fuga, escándalo en la boda del año del puerto. ¿Quién es el misterioso abogado que detuvo el sí de la heredera Valdés? Rumores de quiebra y mafia rodean al prometido de Ginebra Valdés. Me senté en la cama, con la luz del sol entrando por las ventanas que ya no tenían cortinas cerradas por vergüenza. Leí los titulares con una extraña distancia clínica. Hace una semana, esto me habría destruido. Habría cancelado mis reuniones, me habría escondido bajo las sábanas y habría enviado a relaciones públicas a apagar el fuego. Pero hoy no, me levanté y fui a la ducha. Dejé que el agua caliente lavara los últimos restos de la noche anterior. Cuando salí, no busqué ropa cómoda para lamentarme. Fui a mi vestidor y elegí mi armadura. Un traje sastre rojo sangre, tacones de aguja negros y el reloj de oro que perteneció a mi padre. Me recogí el pelo en una coleta alta, tirante, que me estiraba las facciones y me daba un aire severo. Hoy no iba a ser la novia plantada. Hoy iba a ser la dueña. Conduje hacia las oficinas centrales de Logística Valdés. Al llegar, noté que el guardia de seguridad de la garita me saludaba con un respeto renovado, quizás teñido de temor. Entré al lobby. El murmullo habitual de las secretarias y los ejecutivos se cortó en seco. Sentí las miradas clavadas en mi espalda, pesadas, cargadas de preguntas no formuladas. ¿Estaba loca? ¿Estaba arruinada? ¿Era emocionalmente inestable? Caminé directo al ascensor privado, sin mirar a nadie. Al llegar al piso de presidencia, mi asistente, una chica joven llamada Elena, que había estado llorando en la boda, se levantó de un salto. Señora Ginebra, no la esperábamos hoy. Pensamos que se tomaría unos días. No hay días libres en la logística. Elena, dije, pasando de largo hacia mi oficina. Convoca una junta extraordinaria de directorio en 30 minutos. Quiero a todos los socios presentes, física o virtualmente. Y llama a Vittorio. Dile que lo necesito a mi derecha. Sí, señora. Entré a mi despacho. Estaba tal cual, lo había dejado el viernes, pero yo lo veía diferente. Ya no era el lugar donde Santino venía a traerme café y a distraerme. Era mi centro de mando. Me senté en la silla de cuero de mi padre y saqué de mi bolso la libreta negra Moleskine que había rescatado de la basura de Santino. La puse sobre el escritorio. Ese pequeño libro era la prueba de que mi estupidez no había sido un accidente, sino un crimen premeditado. Y también era el mapa para lo que pensaba hacer después. 30 minutos después, entré en la sala de juntas. El ambiente estaba cargado. Los socios minoritarios, hombres canosos que siempre habían dudado de mi capacidad por ser mujer y joven, me miraban con escepticismo. Vittorio estaba sentado a mi derecha, impecable, con su carpeta negra frente a él. Me guiñó un ojo discretamente. Buenos días, dije, permaneciendo de pie en la cabecera de la mesa. Sé que todos tienen preguntas sobre los eventos del fin de semana. Sé que hay rumores de que la estabilidad financiera de esta empresa estuvo comprometida. Un socio, el señor Barrientos, carraspeó Ginebra con todo respeto. El espectáculo en la catedral fue preocupante. Se dice que ese hombre, Rinaldi, tenía acceso a información confidencial, que iba a usar nuestros activos como garantía para deudas de juego. ¿Cómo pudiste permitir que alguien así se acercara tanto? Era la pregunta justa, la pregunta que dolía. Tienen razón, admití, sin bajar la mirada. Cometí un error de juicio en mi vida personal. Dejé entrar a un lobo con piel de cordero. Fui ingenuo, hubo un silencio incómodo. Nadie esperaba que la orgullosa Ginebra Valdés admitiera su debilidad. Sin embargo, continué, alzando la voz. En el momento crítico, prevaleció mi instinto empresarial. La empresa nunca estuvo en riesgo real porque tomé las medidas legales para blindarla antes de llegar al altar. El fideicomiso que creamos con Vittorio funcionó como un cortafuegos perfecto. Miré a cada uno de ellos a los ojos. Santino Rinaldi buscaba una víctima fácil. Buscaba una niña rica y solitaria. Se encontró con la CEO de Logística Valdés. Y les aseguro que el resultado final fue que él salió perdiendo, no nosotros.
Vittorio asintió, validando mi discurso. La estructura legal es sólida, caballeros. No se perdió ni un centavo. Y la reputación de la firma, irónicamente, se ha fortalecido. Los mercados han reaccionado bien ante la muestra de prudencia agresiva de Ginebra. Las acciones subieron un 2% esta mañana. Los socios se miraron entre sí. El dato de las acciones cambió el clima de la sala. De repente, ya no era la novia histérica. Era la estratega implacable que había tendido una trampa a un estafador. Bien, dijo Barrientos, relajándose. Eso es. Un alivio ahora. Si no hay más dudas sobre mi capacidad para liderar, dije, cerrando la carpeta frente a mí, tenemos trabajo que hacer. Quiero un informe completo de las rutas de Asia para el mediodía. La reunión terminó. Los socios salieron dándome la mano, algunos con sonrisas de admiración genuina. Cuando quedamos solos, Vittorio soltó un suspiro y se aflojó la corbata. Prudencia agresiva, repetí, sonriendo. Te inventaste eso, ¿verdad? Totalmente. Pero sonó bonito. Vittorio se rió. Estuviste increíble, Ginebra. Tu padre habría aplaudido de pie. Gracias, Vittorio. Me senté, sintiendo que la adrenalina bajaba un poco. Pero esto no ha terminado. Le pasé la libreta negra. ¿Qué es esto?, preguntó él, tomándola. La contabilidad del alma de Santino. La encontré en su mesa de noche. Hay nombres, Vittorio, Claudia, Isabella. Hay fechas, montos. Mujeres a las que estafó antes que a mí. Mujeres que quizás no tuvieron un Vittorio que las salvara en él. Altar. Vittorio abrió la libreta y su rostro se ensombreció al leer las notas. Clínicas y crueles de Santino, Dios santo. Esto es un manual de depredación, sí, y no quiero que Santino simplemente desaparezca o que Marco le rompa las piernas y ya. Eso es venganza callejera. Yo quiero justicia. Me incliné sobre la mesa con la determinación endureciendo mi voz. Quiero buscar a estas mujeres, Vittorio. Quiero saber si podemos armar un caso penal conjunto. Estafa agravada, asociación ilícita. Lo que sea para asegurarnos de que, cuando salga del hospital o de donde sea que, lo tengan los prestamistas. Vaya directo a una celda por 20 años. Vittorio cerró la libreta y me miró con un brillo nuevo en los ojos. Respeto. Eso requerirá tiempo, recursos y mucha discreción. Esas mujeres probablemente están avergonzadas, escondidas, igual que tú podrías haber estado. Tengo tiempo, tengo recursos y ya perdí la vergüenza. En el altar respondí. ¿Me ayudas? Vittorio guardó la libreta en su bolsillo interior. Considéralo mi nuevo caso pro bono favorito. Vamos a cazar. La cacería comenzó con discreción, lejos de los rascacielos de cristal y las salas de juntas. Vittorio cambió sus trajes de diseñador por camisas sencillas y pasó días rastreando direcciones IP, registros de propiedad y movimientos bancarios antiguos para ponerle rostro a los nombres de la libreta negra. La primera en la lista era Claudia. Según las notas de Santino, era una viuda reciente a la que había exprimido hacía 3 años. La dirección que Vittorio encontró no era la de una mansión en el barrio alto, donde Claudia solía vivir, según los registros de sociedad. Era un pequeño apartamento en un bloque de edificios grises en las afueras, con ropa tendida en los balcones y paredes desconchadas. Fui sola. Vittorio me ofreció acompañarme, pero sabía que la presencia de un abogado intimidaría a una mujer que ya había perdido demasiado. Necesitaba que viera a una igual, no a una amenaza. Toqué el timbre. Tardaron en abrir. Cuando la puerta finalmente cedió, apareció una mujer de unos 50 años, con el cabello teñido en casa y una bata de lana desgastada. Tenía los ojos cansados, rodeados de esas arrugas finas que no son de risa, sino de preocupación crónica. ¿Sí?, preguntó, sujetando la puerta con desconfianza. Claudia, pregunté suavemente. Me llamo Ginebra Valdés. Creo que tenemos un conocido en común. Santino Rinaldi. El nombre actuó como un golpe físico. Claudia intentó cerrar la puerta de golpe, presa del pánico, pero puse el pie en el marco. Por favor, no vengo a cobrar nada, dije rápido, mostrando las palmas de mis manos. Vengo a ofrecerle justicia. Él intentó hacerme lo mismo que a usted, pero lo detuve. Claudia se detuvo. Me miró a la cara, escrutándome. Debió ver la verdad en mis ojos, o tal vez reconoció mi nombre de las noticias recientes. Bajó la guardia lentamente y abrió la puerta. Pasan, susurró. Pero no tengo café ni nada que ofrecerte. El interior del apartamento era limpio, pero dolorosamente modesto. Había fotos de una vida anterior sobre la repisa, ella sonriendo junto a un hombre en un velero, ella con joyas caras. Rastros de un naufragio. Nos sentamos en un sofá hundido. Su llevó todo, ¿verdad?, pregunté. Claudia asintió, mirando sus manos entrelazadas. Apareció 2 meses después de que mi marido muriera de un infarto. Yo estaba perdida, medicada, sola. Santino era tan amable. Se ofreció a ayudarme con las inversiones, a simplificar mi patrimonio para que yo no tuviera que preocuparme. Solé quebró la voz. Le firmé poderes. Le di acceso a las cuentas en el extranjero. Me dijo que estaba invirtiendo en criptomonedas y futuros. Un día fui al cajero y no tenía saldo. Cuando lo llamé, el número no existía. Se esfumó.
¿Y la policía? ¿Qué les iba a decir? Claudia me miró con vergüenza. ¿Qué le di mi dinero a mi amante joven voluntariamente? Mi familia me dio la espalda. Mis hijos no me hablan. Perdí mi casa, mis ahorros, mi dignidad. Me dejó aquí, Ginebra, sobreviviendo con una pensión mínima y cosiendo ropa para vecinos. Sentí una rabia fría, volcánica. Santino no solo robaba dinero, robaba futuros, robaba familias. Saqué la libreta negra de mi bolso y la puse sobre la mesa. Encontré esto. Él llevaba un registro. Usted no fue la única, Claudia. Hay más. Isabella, Mariana, Sofía, Claudia miró la libreta con horror. Es un monstruo. Sí. Y ahora está herido, sin dinero y acorralado. Me incliné hacia ella. Mi abogado está preparando una demanda colectiva penal. No por estafa simple, sino por crimen organizado, abuso de confianza agravado y lavado de activos. Si sumamos nuestros casos, la pena no será de 2 años. Será de 20. Yo no tengo dinero para abogados, Ginebra. Yo sí dije con firmeza. Yo cubro todos los gastos. Tengo el mejor equipo legal de la ciudad trabajando en esto. Solo necesito una cosa de usted, su testimonio. Que se pare frente a un juez y cuente su historia. Que señale al hombre que le arruinó la vida para que no pueda hacérselo a nadie más. Claudia dudó. El miedo a la exposición, a la humillación pública, era fuerte. Me llamarán estúpida, susurró. Dirán que me lo busqué. A mí me llamaron la novia fugitiva en todos los periódicos. La semana pasada le dije, tomándole la mano. Me llamaron ingenua, me llamaron tonta. ¿Y sabe qué? No me importa, porque prefiero ser la tonta que peleó que la lista que se quedó callada. Claudia apretó mi mano. Vi una chispa encenderse en sus ojos apagados. Una chispa de dignidad recuperada. Lo haré, dijo. Por mis hijos. Para que sepan que su madre no se rindió. En las semanas siguientes, repetimos la escena 4 veces más. Isabella, la dueña de la cadena hotelera, fue más difícil de convencer porque tenía una reputación corporativa que proteger. Pero cuando vio la lista y se dio cuenta de la magnitud del engaño, su furia empresarial se despertó. Mariene, una profesora universitaria que había perdido sus ahorros de jubilación, lloró de alivio al saber que no estaba sola. Sofía, una chica joven, modelo, a la que Santino había endeudado con tarjetas de crédito a su nombre. Estaba ansiosa por verlo tras las rejas. Éramos un ejército improbable. 5 mujeres de diferentes edades y trasfondos, unidas por el mismo cicatriz. Vittorio armó el caso con la precisión de un relojero suizo. Cruzó las fechas de las transferencias con los viajes de Santino. Rastreó cuentas puente, consiguió declaraciones juradas. Y entonces, llegó el momento de localizar a la presa. Santino no había desaparecido del mapa. No podía. Marco y sus hombres le habían dado una paliza lo suficientemente severa como para mandarlo al hospital público del distrito con 3 costillas rotas y una conmoción cerebral. Pero no lo habían matado. Lo necesitaban vivo para que pagara algún día. Vittorio consiguió el reporte de ingreso. Estaba en la sala de traumatología, cama 402, registrado como indigente porque no tenía seguro médico válido ni tarjetas que pasaran. ¿Estás lista?, me preguntó Vittorio una mañana lluviosa de martes. Con el expediente final bajo el brazo, me ajusté la solapa de mi abrigo. Vamos a visitarlos, dije. Creo que le debemos una última llamada de cortesía. Condujimos hasta el hospital. El olor a desinfectante y desesperanza me recordó al día que murió mi padre, pero esta vez no iba a despedir a un ser querido. Iba a enterrar a un enemigo. Entramos en la habitación compartida. Había 6 camas separadas por cortinas de plástico baratas. En la del fondo, un hombre dormitaba conectado a un suero. Me acerqué. Santino estaba irreconocible. Su cara, antes perfecta y bronceada, estaba hinchada, con moretones que iban del violeta al amarillo verdoso. Tenía el labio partido con puntos de sutura y respiraba con dificultad. Se veía pequeño, frágil. Patético. Vittorio carraspeó. Santino abrió el ojo que no tenía cerrado por la hinchazón. Nos vio. Su monitor cardíaco aceleró el ritmo. Bip, bip, bip. Intentó incorporarse, pero hizo una mueca de dolor y volvió a caer en la almohada. Ginebra, graznó. Su voz sonaba húmeda, rota. Hola, Santino, dije, quedándome a los pies de la cama, mirándolo desde arriba. Te ves diferente sin tu smoking. Viniste. Hubo un destello de esperanza delirante en su ojo sano. Sabía que vendrías. Sabía que no eras cruel. Sácame de aquí, por favor. Marco va a volver. Necesito seguridad privada. Necesito ir a una clínica. Te lo pagaré, te juro que te lo pagaré. Me reí. Fue una risa breve. ¿Seca pagarme? ¿Con qué? ¿Con el dinero de Claudia? ¿O con los ahorros de Mariana? La cara de Santino se congeló. El nombre de sus víctimas fue más doloroso que las costillas rotas. No sé de qué hablas. Vittorio dio un paso adelante y dejó caer el expediente sobre las piernas de Santino.
pesaba hablamos. De la demanda penal colectiva que acabamos de presentar en la fiscalía. Hace una hora, dijo Vittorio, con tono profesional. Estafa agravada, falsificación de documentos, apropiación indebida. Tenemos los testimonios de 5 mujeres, Santino. Y tenemos tu libreta negra. Santino miró el expediente, luego a mí. El terror puro inundó su rostro. Sabía que se había acabado. Ya no había encanto que lo salvara, ni mentiras que pudiera inventar. Ginebra, por favor. Empezó a llorar, lágrimas sucias que se mezclaban con la sangre seca de su cara. Soy un enfermo. Tengo un problema con el juego. Necesito ayuda, no cárcel. Te amé. A mi manera retorcida, te amé. Me acerqué a su oído, invadiendo su espacio vital por última vez. Tú no amas a nadie, Santino. Ni siquiera a ti mismo. Y sobre la ayuda. No te preocupes. El Estado te dará techo y comida los próximos 15 años. Es más de lo que les dejaste a ellas. Me enderecé y me di la vuelta. Vittorio, vámonos. Aquí huele a basura. Salimos de la habitación, dejando atrás sus gritos ahogados y el sonido de las sirenas de la policía que, casualmente, Vittorio había coordinado para que llegaran a arrestarlo en cuanto le dieran el alta médica. El juicio de Santino Rinaldi no fue el evento social del año, como lo había sido nuestra casi boda, pero atrajo a la prensa como tiburones a la sangre. La historia del Don Juan de las finanzas, que había estafado a viudas y herederas, era demasiado jugosa para ignorarla. Sin embargo, para mí y para las otras 4 mujeres sentadas en la primera fila de la sala del tribunal, no era un espectáculo. Era un exorcismo. Pasaron 6 meses, desde su arresto en el hospital hasta la sentencia final. 6 meses de declaraciones, peritajes contables y de ver a Santino intentar todas las tácticas posibles. Alegó locura temporal, adicción al juego, incluso intentó negociar un acuerdo, delatando a sus prestamistas quienes, sabiamente, habían desaparecido del mapa. Pero Vittorio había construido un caso blindado. La libreta negra, admitida como prueba clave, era un mapa detallado de su sociopatía. El día de la sentencia, la sala estaba abarrotada. Yo llevaba un vestido azul oscuro, sobrio. A mi lado estaba Claudia, que había recuperado el color en las mejillas y ahora trabajaba en la recepción de mi empresa. Isabella, que había dejado de esconderse. Mariene y Sofía. Éramos un frente unido, una muralla de dignidad que Santino no podía derribar con sonrisas tristes. Cuando los alguaciles lo hicieron entrar, el cambio en él era absoluto. El Santino bronceado y seguro de sí mismo había muerto. El hombre, que se sentó en el banquillo de los acusados, estaba pálido, más delgado, con el cabello cortado al ras y un traje gris que le quedaba grande. No nos miró. Mantuvo la vista clavada en sus manos esposadas sobre la mesa. El juez, un hombre mayor con gafas de media luna que no toleraba el teatro, leyó los cargos con voz monótona. Culpable de 5 cargos de estafa agravada, falsificación de instrumento público y asociación ilícita. Santino cerró los ojos. Señor Rinaldi, dijo el juez, bajando los papeles y mirándolo por encima de sus gafas. Usted no solo robó dinero. Usted depredó la confianza y la esperanza de estas mujeres. Usó el afecto como arma. Eso revela una crueldad que este tribunal no puede pasar por alto. El silencio en la sala era denso, eléctrico. Apreté la mano de Claudia, por lo tanto, lo condeno a una pena privativa de libertad de 18 años, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 2/3 de la condena. Además, se ordena la restitución de los activos incautados a las víctimas. 18 años, un suspiro colectivo recorrió nuestra banca. No hubo aplausos, ni gritos de júbilo. Solo el sonido profundo de 5 pulmones, soltando el aire que habían estado conteniendo durante años. Los guardias levantaron a Santino. Por primera vez, se giró hacia el público. Sus ojos barrieron la sala desesperadamente hasta encontrarme. Esperé ver odio. Esperé ver una última amenaza, pero lo que vi fue nada. Un vacío absoluto. Santino Rinaldi era un cascarón vacío que solo existía cuando tenía a alguien a quien reflejar. Sin una víctima, sin un espejo, no era nadie. Me sostuvo la mirada un segundo, quizás esperando que yo sintiera lástima, que la Ginebra enamorada resurgiera para salvarlo. Pero yo lo miré con la frialdad de un extraño. Él bajó la cabeza, derrotado, y dejó que se lo llevaran por la puerta lateral hacia el furgón que lo trasladaría al penal de máxima seguridad. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, sentí que una cadena invisible se rompía en mi pecho. Salimos del tribunal hacia la escalinata, donde el sol de la tarde bañaba la ciudad. Los periodistas se abalanzaron sobre nosotras, micrófonos en alto. Señora Valdés, ¿qué siente al ver a su ex prometido condenado? ¿Cree que se hizo justicia? ¿Ha recuperado su fortuna? Vittorio, siempre mi escudo, dio un paso al frente para bloquearlos, pero le puse una mano en el brazo. Está bien, Vittorio, le dije. Hoy no me voy a esconder. Me acerqué a los micrófonos.
Mis compañeras, mis hermanas de dolor, se pusieron a mi lado. La justicia no se trata de recuperar el dinero, dije, mirando a las cámaras. El dinero va y viene. La justicia se trata de recuperar la voz. Santino Rinaldi nos silenció con vergüenza, nos hizo creer que éramos estúpidas por amar, por confiar. Hoy, esa vergüenza ha cambiado de bando. Él es el criminal. Nosotras somos las sobrevivientes. Hice una pausa, pensando en todas las mujeres que podrían estar viendo esto, atrapadas en mentiras similares. A cualquier mujer que esté escuchando esto y sienta que algo no está bien en su relación perfecta, escuchen a su instinto, revisen los papeles, y nunca, jamás, entrejen su poder por miedo a estar solas. La soledad es preferible a dormir con el enemigo. Me alejé de los micrófonos, ignorando las preguntas adicionales. Vittorio nos guió hacia los coches que esperaban. Esa noche no hubo fiesta desenfrenada. Hubo una cena tranquila en mi casa. No en el salón de eventos, sino en la cocina, el corazón del hogar. Claudia cocinó lasaña. Marianne trajo vino. Reímos, lloramos un poco y brindamos no por los hombres que perdimos, sino por las mujeres que encontramos en el espejo. Cuando se fueron, me quedé en el porche, mirando las estrellas. Vittorio seguía ahí, apoyado en la barandilla, fumando un cigarrillo, un vicio que se permitía solo en ocasiones especiales. 18 años, murmuró, exhalando el humo hacia la noche. Es una buena condena. Es una vida entera, respondí. Saldrás siendo un anciano sin encanto y sin futuro. Gracias a ti. Vittorio se giró para mirarme. Podrías haberte conformado con salvarte tú sola. Podrías haberlo dejado correr y olvidarte del asunto. Pero fuiste a buscar a las otras. Eso requiere una clase de fuerza que no se enseña en las escuelas de negocios. Aprendí del mejor, le sonreí. Mi padre siempre decía que un capitán no abandona a nadie en el mar. Y tú me enseñaste cómo navegar la tormenta. Vittorio tiró el cigarrillo y lo pisó. Hablando de navegar, la fusión con la naviera asiática sigue pendiente. Los inversores preguntan si la CEO ya está de vuelta al 100%. Me reí. Vittorio nunca descansaba. Diles que la CEO nunca se fue, solo estaba reestructurando sus activos personales. Mañana a las 8 en mi oficina. Tenemos un imperio que expandir. A las 8 será, jefa. Vittorio caminó hacia su coche. Lo vi alejarse, y por primera vez en mucho tiempo, la casa detrás de mí no se sentía grande ni vacía. Se sentía mía. Cada ladrillo, cada mueble, cada silencio. Había recuperado mi espacio, mi empresa y mi vida. Santino había querido usar nuestra boda como una trampa para atrapar mi fortuna. Pero no sabía que las trampas solo funcionan con presas incautas. Y yo, gracias al dolor, había dejado de ser una presa para convertirme en la cazadora 6 meses después. La brisa del puerto me revolvía el pelo mientras observaba la maniobra de atraque del Valdesí, el nuevo carguero insignia de nuestra flota. El gigante de acero cortaba el agua con majestad, llevando mi apellido pintado en el casco. No estaba sola. A mi lado, revisando una tablet con los manifiestos de carga, estaba Claudia, ahora mi jefa de recursos humanos. Vittorio discutía algo por teléfono con los aduaneros unos metros más allá. Mi vida no era el cuento de hadas romántico que había soñado de niña. No había príncipe azul ni castillo. Había trabajo duro, contenedores de acero, olor a salitre y contratos legales blindados. Y me encantaba. Miré mi mano izquierda. Ya no había anillo de compromiso. El dedo estaba desnudo, libre. Había vendido el Diamante y de Santino, que resultó ser de una pureza inferior a la que él presumía, y doné el dinero a una fundación que creamos para asesorar legalmente a mujeres víctimas de fraude patrimonial. Vittorio se acercó, guardando su teléfono. Todo en orden, Ginebra. El cargamento está liberado, perfecto. Respiré hondo el aire salado. ¿Sabes, Vittorio? A veces pienso en ese día, en la catedral, en lo cerca que estuve de firmar. El casi no cuenta en la historia, Ginebra. Lo que cuenta es quién tiene la pluma al final. Asentí, sonriendo. Había aprendido que el amor no debe ser una fusión ciega, sino un contrato de respeto mutuo, donde nadie pierde su identidad. Santino buscaba mi ruina para construir su palacio. Yo usé sus escombros para reforzar mis cimientos. La grúa pórtico comenzó a mover el primer contenedor. El engranaje de mi vida funcionaba a la perfección. Fin de la historia. La justicia siempre llega, a veces con toga de juez, y a veces con un abogado cínico y una novia que decide despertar a tiempo. Podría haber cancelado la boda en silencio y evitar el escándalo, pero elegí destruirlo en su propio escenario. Si tú también habrías tenido la sangre fría para llevar la farsa hasta el altar, demuéstralo con un me gusta. Únete a mi mesa suscribiéndote, aquí no hay lugar para ingenuos. Pero sé brutalmente honesto conmigo en los comentarios. ¿Habrías tenido piedad y cancelado todo en privado? ¿O crees que Santino merecía cada segundo de esa humillación pública?